Dune, la del 2021, es una película que tenía bastante curiosidad por ver desde hace tiempo, pero tampoco excesivas ganas, porque reconozco que es una obra que jamás conocí, tampoco sabía que era una película basada en un libro hasta hace no mucho, y lo que en un principio iba a ser un vídeo solamente sobre esta película, la más reciente, la del 2021, se va a convertir en un análisis comparativo entre esta y la de David Lynch de 1984. ¿Y por qué es eso? Porque soy un poco sadomasoquista. Veréis, cuando vi la película de Dune, la del 2021, spoiler alert, mi conclusión final fue decir: ok, esta película es aburrida. Es tan aburrida como todo el mundo dice, o al menos una gran mayoría. Y no teniendo suficiente con eso, dije, me voy a ver también la de 1984 por compararlas. La cuestión fue así: yo estaba mirando información, críticas sobre la del 2021 y me topé con el hecho de que también existía otra anterior, una versión anterior. Y dije, ok, esto puede ser la oportunidad perfecta, las cuales no existen en esta vida tantas, de coger una misma historia y ver cómo se ha adaptado en distintas generaciones por distintos directores y en distintas películas. Es decir, cómo se ha contado la misma historia, los mismos hechos, el mismo contenido en dos películas completamente diferentes. Y hay muchas diferencias. Y importante también recalcar que no me he leído los libros y no me da tiempo de leérmelos para este vídeo, porque por lo visto debe ser una saga monumental y enorme. Entonces este vídeo simplemente es la comparación de una misma historia que se cuenta en dos películas diferentes. Solamente comparo las dos pelis, nada más. A la conclusión final que he llegado es que seguramente, precisamente el análisis de esto puede ser más interesante que las propias películas. La cuestión es que la historia que hay detrás sí es interesante, es muy interesante, es muy rica en contenido. Todo el mundo me ha dicho que los libros son buenísimos y la mejor crítica, creo, o la más acertada, que sí que me coincide con lo que yo he sido capaz de percibir, es una que dice que hasta ahora ha sido imposible adaptar y recrear fielmente lo que son los libros, la saga literaria, y que hasta ahora no ha habido ninguna película que haya sido capaz de hacerle justicia por lo épica que debe ser. Así que vamos allá sin más preámbulos, porque ya he dicho muchísimos. ¿Cuáles son esas diferencias tan sustanciales entre ambas películas? Ok, a gran escala, hablando de forma macro, lo que es la exposición de los hechos. La primera diferencia, la más notable, que se nota enseguida en la introducción, en la presentación de los hechos, es que la película del 2021 es bastante más críptica a la hora de presentarte los hechos. Introduce muchas más incógnitas y acompaña siempre continuamente a los personajes, porque claramente la historia se coloca en el lado de la familia de los Atreides. Si me confundo con algún nombre, perdonadme, porque ya son puñeteramente confusos de por sí. Y entonces tú te colocas como espectador en el lado de los Atreides y los demás son villanos que conspiran contra ellos. Entonces todas las conjeturas, todas las tramas y todas las conspiraciones que se cuecen en contra de ellos y alrededor de ellos, tú las compartes también con ellos como sorpresas que se toman ellos. En la película de David Lynch está todo infinitamente más mascado y la película no se ahorra absolutamente nada, te lo presenta todo y tú como espectador siempre eres testigo de absolutamente todos los hechos, no hay nada que ocurra behind the scenes o algo que tú desconozcas. Tú como espectador eres casi o tienes el mismo poder que el narrador omnisciente. Los personajes protagonistas, los Atreides, ignoran algunos hechos, pero es que en realidad todo el mundo lo sabe todo. De hecho, los Atreides en esa película van conscientemente a Arrakis con una certeza de prácticamente el 90 o el 95% de que están yendo a la boca del lobo, a una trampa. Y si los propios personajes realmente siempre lo conocen prácticamente todo, tú conoces incluso más todavía que ellos. La película no te esconde nada y te expone desde la primerísima introducción absolutamente todos los hechos. No vas descubriendo nada, no hay un misterio que se desarrolle. Lo único que hay es una sucesión de hechos. En la del 2021 todo es mucho más críptico y se te va dando en dosis, aun a pesar de que la secuencia de hechos entre una y otra película es idéntica, es igual, hasta un punto en concreto al que llegaremos. Entonces la película del 2021, tú vas descubriendo todos los hechos y todas las incógnitas se van desvelando a la par que los personajes protagonistas, y así lo que se crea es un vínculo entre tú y los protagonistas, porque hasta cierto punto tú te sientes también partícipe de la historia, aunque sea en tercera persona. Mientras que en la de 1984 los personajes, su forma de funcionar es completamente llana y plana. En cuanto a los propios personajes, la interpretación de los actores, aquí se nota el salto generacional de forma vastísima. A ver, estamos hablando de generaciones diferentes y también de escuelas de interpretación ya que han evolucionado. El estilo de interpretación obviamente ha cambiado después de 40 años. Personalmente a mí me gusta más cómo actúan los actores actuales, los modernos, porque eso además casa muy bien con la propia exposición de los hechos. En la película de 2021 todo se te desvela
de forma un poco más críptica, como ya he dicho, bastante parecido a la forma en la que se desvelaban las cosas o se desarrollaban los hechos como en Juego de Tronos, es decir, de forma implícita a través de diálogos. Y por muchas de las cosas por las que pasan los personajes también se expresa de forma completamente facial, con expresiones faciales, no tanto en forma de expresión literal en líneas de diálogo. Eso en la película moderna. Mientras que en la película de 1984 todo es expreso. Y no me refiero al café, sino que todo se te expone de forma expresiva literal, a través de líneas de diálogo pronunciadas por los actores. Llega hasta tal punto en el que el mundo interno de los personajes se expresa a través de una voz en off, en voz baja de los propios personajes, que son sus pensamientos. Mientras que en comparación con la película moderna, no tienes esas narraciones en off, pero puedes ver y deducir sobre todo por qué pasan los personajes o cuál es su estado de ánimo a través de precisamente su actuación facial. Resumiéndolo en una sola palabra, la película de 2021 es mucho más implícita e implica muchas cosas que tú tienes que deducir, mientras que la película de 1984 es completamente expresiva. No te esconde nada y te lo expone absolutamente todo. Tecnológicamente, obviamente, también hay un grandísimo salto. El lenguaje audiovisual, después de tantos años, ha cambiado un montón. Entonces aquí también hay vastas diferencias y se notan muchísimo. A ver, en una cosa sí se parecen ambas películas, y es que en ambos casos, ambas películas son bastante monótonas, y quizás por eso resulten un tanto aburridas, difíciles de digerir. Lo que le fallan a ambas películas es precisamente su tono, porque como digo, la historia que hay detrás, el contenido de la historia, la intriga es muy interesante, es muy compleja la historia, pero el tal y como se cuenta, el mood que tiene, el estado de ánimo o el estado de humor de la propia historia en sí es muy monótono, tanto en 2021 como en 1984. En la película del 2021 el tono es bastante opresivo, es un tono muy pesado y eso se manifiesta continuamente a través de la banda sonora, sobre todo. Una banda sonora continuamente muy grave. Además, por otro lado, de lo que yo creo que, o lo que yo pensaba en un principio que era un abuso, es que la película moderna utiliza muchísimos recursos de planos descriptivos, planos generales y sobre todo cámaras lentas. O sea, yo puedo entender algunas veces las cámaras lentas, pero después de haberme visto La Casa de Papel, la segunda historia, que había un abuso tremendo de ese recurso. O sea, es como que para mí, en mi subconsciente, yo siempre lo relaciono con que se quiera alargar la historia. Y es que lo que te cuenta la película, la moderna del 2021, en 2 horas y media, la película de David Lynch te lo cuenta en 1 hora y media. Exactamente los mismos hechos. Y eso, en realidad, no está ni bien ni mal. Porque por un lado, lo que la película moderna del 2021 pierde, digamos, en que adquiere mucha duración, en realidad eso le permite llegar emocionalmente a ti muchísimo más. La película de Lynch de 1984 es mucho más sintética, está bastante más resumida, y por un lado a lo mejor eso está bien porque ves que no te hace perder el tiempo, pero por otro lado ves que se ahorra cosas y realmente no te llega a tocar el corazoncito. No llegas a empatizar ni con las situaciones ni con los personajes. Ambas películas en ese sentido por un lado ganan, pero por otro pierden. Vale, sigamos avanzando, que hay más cosas para comentar. Otro elemento que yo creo que es importante dentro de estas películas y dentro de esta historia, que es un contenido de la historia pero que funciona como truco narrativo o mecanismo, son las visiones de Paul, del protagonista. Es un truco narrativo que determina el esquema de la propia historia porque tiene que ver directamente con las expectativas que tú te creas como espectador para la historia. Es decir, las visiones de Paul son literalmente flash forward al futuro que se te anticipa dentro de la historia. Y esto quizás sea la única cosa que yo creo que la película de 1984 trata o hace mejor que la del 2021. Y el problema que tiene la película moderna es que cuando la vi en un primer momento yo pensé, ok, estas visiones son bastante imprecisas, bastante inconcretas, no sabes qué pasa. Y como que se te presentan en un principio sin contexto y dices, ok, son visiones sin más que tiene, de que no sabes encajarlas. Pero cuando las comparas con las de 1984 te das cuenta inevitablemente de que las del 2021 en realidad son muy concretas y sí tienen contexto, se lo puedes sacar precisamente al ver las propias visiones tal y como se te presentan en la película. Y eso tiene que ver directamente con el final de la película del 2021, el final el cual no me gustó nada, pero ahora iré a eso. ¿Y qué pasa con esas visiones de Paul en las del 2021? La cuestión es que siempre ves claramente cosas, o
personas o situaciones. Es decir, él al principio empieza viendo una chica, dices, ok, no sabes quién es, pero siempre la ves en un desierto y puedes deducir de que es una Fremen, y luego las siguientes visiones que tiene es, por ejemplo, cuando está con la chica y entiendes, porque la propia visión así te lo apunta, a que se enamorarán y tendrán una relación. Entonces realmente lo que estás viendo son hechos en un contexto, o el contexto se lo puedes sacar, como por ejemplo cuando él está con la chica entiendes que estará con los Fremen, porque no es que se estén peleando precisamente, sino que están en tono amoroso. O de las últimas visiones que tiene, que es cuando ve a otro hombre Fremen que le dice, te entrenaré en nuestras costumbres o in our ways, en nuestras tradiciones y en nuestro modo de vida. Entonces de ahí lo que deduces es que, ok, se unirá a los Fremen y se enamorará de la chica. Entonces son hechos concretos. Estará también en el desierto. Por otro lado, las visiones de 1984 son muy conceptuales, muy oníricas, y realmente son efectivamente imágenes absolutamente fuera de contexto. Paul lo que ve son ondas, o eso es lo que ves tú en pantalla, y eso se acompaña también con sus propios murmuros cuando está soñando. Dices, son las dunas del desierto, o cuando ve caer una gota de agua. O sea, son cosas que en realidad sí que carecen de absoluto contexto y no sabes cómo encajarlas, y son simplemente planos que después en la película aparecen, pero que encajan en la situación en la que se encuentra él. Entonces las visiones de 1984 nunca establecen de que las visiones que tienen vaya a ser efectivamente el futuro tal y como tiene que ocurrir, y ese es el problema de la película del 2021. Y ahora vamos a los finales, o al menos con el final de la película moderna, el cual me pareció una mierda. Ocurren dos cosas que a mi modo de verlo son malas y tiran abajo bastante la película entera, el mecanismo entero de las visiones. La cuestión de las visiones del 2021 es que a lo largo de toda la historia se ha ido estableciendo de que el poder de la visión de todas aquellas personas o mujeres que forman parte de la hermandad de hermanas del Bene Gesserit, o como se llame, es que es un poder de premonición, de que claramente ven el futuro. Y cuando la madrastra de esa organización, de esa hermandad, le pone a prueba a Paul, lo que le pregunta es, ¿las cosas llegan a ocurrir tal y como tú las ves? Y él dice que no funciona del todo así. Y es cuando la matriarca le dice a su madre, dice, todavía no tiene el poder fuertemente desarrollado, implicando de que las visiones efectivamente se tienen que cumplir. Y lo que viene a hacer el final es precisamente tirarte abajo toda esa mecánica. Porque cuando Paul gana el duelo, lo que te queda claro es que, ok, todas las visiones que ha tenido hasta ahora realmente no valen para nada, absolutamente, porque al final el outcome, el resultado puede ser el que sea. Es decir, como que las visiones apuntan a cosas, pero realmente está dentro de la mano de Paul decidir cuál va a ser su destino, de que no está escrito. Que en principio esa idea así no es mala, pero si llevas introduciendo durante toda la película el mecanismo de que las visiones por cojones se tienen que cumplir, no lo tires después abajo. La diferencia con la de 1984 es que ella nunca establece como un hecho de que sus visiones en verdad vayan a cumplirse porque sí, sino que son visiones sin más random, completamente inconexas, son vagas y ambiguas, mientras que las modernas del año 2021 no son para nada ambiguas, son muy concretas. Y yo entiendo que narrativamente lo que se pretendía precisamente haciendo esto en la película moderna del 2021 era tirar abajo expectativas, o mejor dicho, subvertir las expectativas del espectador, el truco del cual estoy ya súper harto. Porque en realidad, recordemos que el propio final de esta primera película no es en realidad un final como tal, es un episodio puente, o es una especie de final puente para después introducir la segunda película. Entonces, como truco final, habrán dicho, vamos a subvertirle las expectativas al espectador. Otra cosa, esta ya es menor del final de la película del 2021, que no me gustó nada, es precisamente que se hicieran un duelo. Ese duelo, logísticamente, no tenía ningún sentido. O sea, durante toda la película nos pasamos diciendo, el agua es un bien preciado, cada movimiento, cada esfuerzo que hagamos tiene que ser medido, porque son tan pocos los recursos que tenemos en este planeta que tenemos que medir cada uno de nuestros esfuerzos. Entonces, cuando se encuentran en el desierto, lo primero que hacen, ok, malgastemos nuestras energías peleando porque sí. Y todo el mundo, porque es como una tradición que invocan, dicen, ok, hagamos este duelo. Ese duelo, la verdad que para mí no tenía ningún sentido. O sea, yo entiendo que como que la idea que se intentaba expresar era la reticencia de uno de los miembros a admitir forasteros. Ok, pero viene en contra de las ideas que ha sido cultivando con anterioridad. Es decir, si no querían que entrasen, que los hubiesen matado tal y como querían hacer y se llevaban su agua de los trajes o lo que fuese. Pero ok, hagamos un duelo completamente inútil que no nos vale para
para nada y que encima nos hace perder a un buen guerrero y a un compañero. O sea, no le vi ningún sentido. Entonces el final de la película del 2021 me parece completamente confuso y que viene a invalidar prácticamente toda la película que has visto antes. Y llegados a este punto hay un punto de divergencia con la película de 1984. Y es que lo que parece que hizo David Lynch fue coger absolutamente toda la saga e intentar comprimirla en ese último tercio que le quedaba de película. Porque como ya he dicho antes, lo que la película, la primera, la moderna, te cuenta en 2 horas y media, la de David Lynch te lo cuenta en 1 hora y media. Pero la película de David Lynch tiene una duración de 2 horas y 15 minutos. Entonces hay otros 45 minutos en los cuales te sigue contando hasta el final de la historia. El problema de eso ha sido es que quizás yo me haya spoileado un poco las siguientes películas. Pero por otro lado, precisamente porque David Lynch hizo un trabajo tan malo, resumiendo los hechos siguientes, es que tal y como leí por ahí, parecen highlights, es decir, lo más destacable de la historia. La película de 1984, en su último tercio, lo que hace es, como si fuera una ametralladora, sacarte los hechos más episódicamente significativos de lo que continúa después. Y esa sucesión de hechos queda completamente desconexa entre ellos. Las cosas empiezan a ocurrir sin absoluta coherencia y es como que damos continuos saltos, continuas elipsis, algunas de hecho ellas expresas que te dicen aquí han pasado ya de repente de la nada 2 años de guerra. Entonces es toda una secuencia completamente confusa y bastante larga. En última instancia, lo que quiero decir es que ambos finales de ambas películas me parecen malos, pero sí que es verdad que no son comparables, porque son malos cada uno a su manera y tienen cosas malas propias, porque son finales distintos. Son malos por méritos propios. Como cosa extra, una cosa que sí que me ha gustado bastante de la película moderna en comparación con la anterior, la de 1984, y esto espero que le enfade a alguien, es precisamente la inclusión. Y es que logísticamente me encaja muchísimo más que en un planeta que es árido, desértico, la gente que lo habita tenga una tipología de más de Oriente Medio o africano. Porque la película de 1984 de David Lynch son todo hombres blancos caucásicos que viven en el desierto. Lo siento, pero no pega para nada. Entonces, tal y como dije al principio, la película de Dune, la del 2021, me pareció tremendo coñazo. Pero las cosas se conocen mejor en comparación, siempre, en contraste. Entonces, después de haberme visto el desastre atropello que es la de 1984, que reconozco que al principio me empezó gustando un poco más porque era como más clara, no era tan críptica, pero después por su desarrollo, y precisamente porque ya no era tan críptica, le empecé a ver las virtudes a la película moderna. Es que precisamente como la historia es un poco más enigmática, tú conectas emocionalmente mejor con ella y con los plot twists que se dan. Luego también al principio lo que me pareció que eran todo planos muy descriptivos y largos, realmente te permite conectar mejor con el entorno y con algunos personajes también. Entonces para mí Dune es un conflicto interno, porque la historia es interesante, es buena y tiene pinta de que el libro también debe ser epiquísimo. La película, la moderna, está muy bien hecha también, pero es aburrida de ver. Yo creo que es por su tono al final, por ese tono monótono y muy pesado y muy abrumador. Es que la película no cambia en realidad, y tampoco es que haya picos de emoción fuerte que te pongan en tensión. Los protagonistas en realidad tienen prácticamente todos plot armor, entonces sabes que no van a morir. Los únicos personajes que mueren son personajes secundarios que tampoco te importan tanto. O si la película decide o la historia matar a alguien, se lo carga prácticamente al principio. Lo único, quizás, que me gustó, pero por el asco que da de la película de 1984, sea el personaje del barón de Harnoken o Hanoken, no me acuerdo muy bien. Es que es un tipo que da verdadero asco. Yo no sé qué es lo que tiene el maquillaje de 1984 o el maquillaje de esa década en general. Es que siempre veas la película que veas, da tremendo asco. Y por eso le aplaudo. Quizás si esta película haya que alabarla por algo, sea por su artista de maquillaje. Y en fin, hasta aquí ya ha sido un vídeo suficientemente largo. Pero la verdad que tragarme las dos películas también ha sido bastante largo. Comentadme ahora vosotros en los comentarios qué os parecieron ambas películas, si es que si habéis visto las dos, o si habéis leído los libros. Comentadme en qué se diferencia eso, porque yo reconozco no habérmelos leído. Dudo mucho que lo hagan, no lo sé, ya veremos. Pero es que es una inversión de tiempo tan larga que es un tiempo que creo que no tengo. Tengo algún amigo que ya me ha dicho que los libros son epiquísimos, así que os animo a que me los comparéis también, a ver cuál podrían ser las diferencias y con qué película os quedáis más. Dadle like al vídeo, dislike si no os ha gustado la comparación que he hecho o las cosas que he destacado. Si os ha gustado, suscribiros al canal para ver más vídeos míos y hasta otra.